Han pasado 2 años desde la última vez que Dolores escuchó la voz de su hijo, y cada día de silencio ha sido una herida abierta en su alma. Sentada en su vieja silla de madera, en la terraza de su hogar en Oaxaca, siente como el peso de la ausencia le oprime el pecho. Ricardo, su único hijo, dejó de hablarle de repente, y desde entonces su vida se ha convertido en un eco de dudas y culpas. Las cartas que antes llegaban mes a mes se detuvieron sin explicación. Ni llamadas, ni mensajes, nada. La distancia no era lo que la destruía, sino el vacío que ese silencio había dejado en su corazón. Mientras el viento mecía las hojas de los árboles, Dolores recordaba los días en que corría por esos mismos campos detrás de Ricardo, cuando él era un niño lleno de risas y sueños. ¿Dónde estaría ahora? Sabía que vivía en la Ciudad de México, en el lujoso barrio de Polanco, casado con Marisol, una mujer a la que apenas conocía. Pero desde su boda, Ricardo se había esfumado de su vida, como si un abismo se hubiera abierto entre ellos de la noche a la mañana. Mirando al horizonte, supo que no podía seguir en la incertidumbre. Necesitaba respuestas, sin importar lo que fuera a encontrar. Decidida, comenzó a empacar lo poco que tenía. Al día siguiente, abordó un autobús rumbo a la gran ciudad. A medida que las verdes colinas de Oaxaca quedaban atrás, sustituidas por los imponentes edificios de la capital, una mezcla de nerviosismo y determinación la invadía. Su vida estaba a punto de cambiar, aunque todavía no alcanzaba a imaginar cuán profundo sería ese cambio. Cuando Dolores llegó a Polanco, sintió que había cruzado a otro mundo. Las calles limpias, los autos de lujo, la gente vestida con elegancia, todo contrastaba con la sencillez de su vida en Oaxaca. Caminó con paso firme, sosteniendo en su mano un papel con la dirección de Ricardo. Frente a ella se alzaba una imponente casa de paredes blancas, con un portón de hierro negro que parecía más una barrera que una entrada. Su corazón latía con fuerza mientras estiraba la mano para tocar el timbre. Unos segundos de silencio precedieron la apertura de la puerta. Pero no era Ricardo quien estaba del otro lado. Marisol la observó de pies a cabeza con una mirada fría y distante. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz cargada de desdén. Dolores tragó saliva, pero no desvió la mirada. Vine a ver a mi hijo. Marisol entrecerró los ojos, como si midiera sus palabras antes de hablar. Luego esbozó una sonrisa sarcástica. Ricardo está ocupado. No tiene tiempo para esto. El pecho de Dolores se oprimió. Sentía que una mano invisible le apretaba el corazón. Han pasado 2 años, solo quiero saber cómo está. Pero Marisol no respondió. En su lugar, cerró la puerta con un golpe seco, dejando a Dolores de pie en la acera, paralizada por la incredulidad y el dolor. El rechazo fue como un cuchillo en el alma, pero en lugar de debilitarla, encendió algo dentro de ella. No había hecho ese largo viaje para irse con las manos vacías. No. Si Marisol creía que podía deshacerse de ella tan fácilmente, estaba equivocada. Ricardo era su hijo, y ella haría todo lo necesario para descubrir la verdad. Dolores permaneció inmóvil frente al portón, sintiendo como la frialdad de las palabras de Marisol aún resonaba en su pecho. Ricardo no tiene tiempo para ti. Esa frase era como una daga. ¿Cómo era posible que su propio hijo la hubiera apartado de su vida de esa manera? Pero algo en su interior le decía que esto no era solo un distanciamiento. Algo más estaba pasando. Con el corazón encendido por la incertidumbre, Dolores comenzó a caminar por las calles de Polanco, observando todo a su alrededor. Se sentía una extraña en ese lugar, donde las personas pasaban a su lado sin siquiera notarla, sumidas en su propio mundo. Se detuvo en un pequeño parque y se sentó en una banca, tratando de calmarse. Su mente viajó al pasado. Recordó a Ricardo de niño, corriendo descalzo por los campos de Oaxaca, su risa llenándolo todo. ¿Cómo ese niño que una vez la adoró había llegado al punto de ignorarla por completo? La pregunta la atormentaba. ¿Dónde fallé? Pero no tenía tiempo para culpas. Había venido a la Ciudad de México por respuestas y no descansaría hasta conseguirlas. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, una figura llamó su atención. Un hombre salía de la mansión de Ricardo.
Dolores lo había visto antes, aunque fuera solo por un instante, cuando Marisol le cerró la puerta en la cara. Se llamaba Esteban. El modo en que caminaba, con pasos apresurados y mirando nervioso por encima del hombro, le dio a Dolores una corazonada. Ese hombre sabía algo. Sin pensarlo dos veces, se levantó y comenzó a seguirlo, manteniendo la distancia. Tras caminar varias calles, Esteban se detuvo frente a una pequeña cafetería. Dolores esperó unos minutos y luego entró tras él. Se sentó en una mesa cercana y lo observó de reojo. El hombre parecía intranquilo. Miraba su teléfono con nerviosismo, como si esperara malas noticias. Cuando sus miradas se cruzaron, Dolores vio la sorpresa en sus ojos. Él me reconoce. Sin perder tiempo, le hizo un leve gesto con la cabeza, invitándolo a hablar. Esteban dudó, pero después de unos segundos se levantó y se acercó a su mesa. «Usted», dijo en un susurro. Dolores mantuvo la mirada firme. «Soy la madre de Ricardo». El rostro de Esteban cambió. En sus ojos apareció algo más que sorpresa, miedo. «No debió venir aquí», murmuró, bajando la voz. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. «No es seguro». Dolores sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Solo quiero saber qué pasa con mi hijo. Algo no está bien, ¿verdad?». Esteban apartó la mirada, como si luchara consigo mismo. Finalmente, después de un largo silencio, exhaló un suspiro resignado y la miró a los ojos. «Su hijo no está bien». Dolores sintió como su estómago se encogía. «¿Qué quieres decir con eso?». Esteban se inclinó un poco hacia ella y habló en voz baja. «No puedo explicarlo aquí. Pero escúcheme bien, su hijo está en peligro». Dolores sintió un nudo en la garganta. Había temido esa respuesta, pero escucharla en voz alta la llenó de pánico. «Dímelo todo, Esteban. Por favor». El hombre miró una vez más alrededor de la cafetería y luego bajó la voz aún más. «No puedo darle detalles ahora, pero sé esto, Marisol no quiere que nadie vea a Ricardo. Ella controla todo lo que pasa en esa casa. Y lo que le está haciendo». Se detuvo, tragó saliva y bajó la mirada. «No es por amor». Dolores sintió un frío intenso en el pecho. «¿Qué le está haciendo?». Esteban dudó unos segundos antes de susurrar: «Ella lo está destruyendo». Dolores sintió como la sangre le abandonaba el rostro. Las palabras de Esteban resonaban en su mente con una fuerza aterradora. «¿Cómo que lo está destruyendo? ¿Qué quieres decir con eso?», preguntó con un hilo de voz. Esteban miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Luego se inclinó aún más sobre la mesa y, con voz temblorosa, susurró: «Marisol lo está envenenando». Dolores sintió un vértigo repentino. Se aferró al borde de la mesa para no perder el equilibrio. «No, eso no puede ser», murmuró, pero en su interior, supo que era verdad. El silencio de Ricardo, la negativa de Marisol a dejarla verlo, el miedo en los ojos de Esteban, todo encajaba. «Ella controla todo», continuó Esteban. «A nadie se le permite acercarse a él sin su autorización. Ni siquiera los doctores. Solo la enfermera que ella contrató tiene acceso a él. Y lo peor es que nadie en esa casa se atreve a cuestionarla». Dolores sintió que la ira comenzaba a sustituir su miedo. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Esteban apretó los labios, como si dudara en hablar. Finalmente, con un suspiro, respondió: «No lo sé con certeza. Pero lo mantiene enfermo, dependiente de ella. Ricardo no es el hombre que usted conoció. Apenas puede moverse, apenas puede hablar. Está atrapado en esa casa, y si nadie hace nada, no sé cuánto más va a resistir». Dolores sintió que el aire se volvía irrespirable. Su hijo estaba muriendo. Y ella no iba a quedarse de brazos cruzados. Se inclinó hacia Esteban, sus ojos encendidos con una determinación inquebrantable. «Tienes que ayudarme». Esteban negó con la cabeza, nervioso. «No puedo, si Marisol descubre que le dije algo, me echará, o peor». Dolores le sostuvo la mirada con firmeza.
Si no me ayudas, Ricardo morirá. ¿Podrás vivir con eso? Esteban tragó saliva. Su expresión se endureció, pero en su mirada había un destello de culpa. Después de un largo silencio, suspiró y asintió lentamente. Haré lo que pueda, pero tiene que ser con mucho cuidado. Si nos descubren, esto podría terminar muy mal para los dos. Dolores sintió un rayo de esperanza atravesar su angustia. Dime qué hacer. Esteban miró su reloj y luego fijó la vista en ella. Esta noche, Marisol no estará en la casa. Si quiere ver a Ricardo, este es el único momento. Dolores sintió como su corazón latía con fuerza. No había vuelta atrás. Entonces iré. Nos veremos en la parte trasera de la casa, dijo Esteban, levantándose rápidamente de la mesa. Espere mi señal. Y sin decir más, salió de la cafetería, dejándola sola con el peso de la verdad. Su hijo estaba en peligro. Y ella iba a salvarlo. Dolores pasó el resto del día en un estado de inquietud insoportable. Caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, intentando calmarse, pero su mente solo repetía una y otra vez las palabras de Esteban. Marisol lo está envenenando. Cada minuto que pasaba era una agonía. Ricardo estaba sufriendo, y ella estaba aquí, esperando. Pero tenía que ser paciente. Esta noche tendría la oportunidad de verlo. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras los altos edificios de Polanco, Dolores supo que era hora. Caminó con cautela hacia la mansión de Ricardo, esta vez evitando la entrada principal. Tal como Esteban le indicó, rodeó la casa hasta llegar a la parte trasera, donde una discreta puerta de servicio permanecía entreabierta. Esperó en la sombra, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, la puerta se abrió del todo y apareció Esteban. Entre rápido, susurró. Esteban permanecía en la puerta, observando en silencio. Dolores apretó la mano de Ricardo con fuerza y, entre sollozos, hizo una promesa: no importa lo que cueste, te sacaré de aquí. Dolores permaneció junto a la cama de Ricardo, sosteniendo su mano fría y débil. Su respiración era lenta, irregular. Sus labios, secos y agrietados, apenas se movían, como si le costara incluso existir. El dolor en el pecho de Dolores era insoportable. Mi niño, susurró de nuevo, esperando una señal, cualquier indicio de que aún quedaba algo de vida en él. Esteban se removió nervioso en la puerta. No tenemos mucho tiempo, dijo en voz baja. Marisol no debe saber que estuvo aquí. Dolores no apartó la mirada de su hijo. ¿Desde cuándo está así?, preguntó con un nudo en la garganta. Esteban suspiró. Fue algo progresivo. Al principio, parecía solo agotamiento, pero luego empezó a debilitarse más y más. Marisol siempre decía que los doctores lo estaban tratando, pero nadie sabe qué medicinas le están dando. Dolores miró los frascos de pastillas en la mesita junto a la cama. Tomó uno con manos temblorosas y leyó la etiqueta. No reconocía el nombre del medicamento. ¿Quién le da estas medicinas?, preguntó, volviendo la vista hacia Esteban. Julia, la enfermera. Ella es la única que tiene acceso a él, además de Marisol. Dolores frunció el ceño. Necesito hablar con ella. Esteban se tensó. Es leal a Marisol, pero si alguien puede convencerse de ayudar, es ella. No creo que sepa lo que realmente está pasando. Dolores miró a Ricardo nuevamente. Su piel estaba tan pálida que parecía casi translúcida. ¿Cuánto tiempo más aguantarás, hijo mío? No podía esperar más. Esta noche hablaré con Julia, dijo con firmeza. Esteban la miró con cautela, pero asintió. Esperemos que aún quede algo de bondad en esa casa. Dolores se inclinó sobre Ricardo y besó su frente con ternura. Voy a sacarte de aquí, mi amor. Te lo prometo. Afuera, el sonido de un auto estacionándose hizo que Esteban palideciera. Es Marisol, susurró. Tenemos que irnos. Dolores sintió un escalofrío de pánico recorrerle la espalda, pero se obligó a soltar la mano de Ricardo. Con una última mirada, se apartó de la cama y siguió a Esteban fuera de la habitación.
Mientras se escabullían por los pasillos, escuchó la puerta principal abrirse. ¿Todo en orden?, preguntó la voz de Marisol. Esteban le hizo una seña a Dolores para que se apresurara. Si los descubría, todo habría terminado. Dolores sintió que el corazón le martillaba en el pecho mientras seguía a Esteban por los pasillos en penumbra. Sus pasos eran silenciosos, pero cada uno le parecía un estruendo en medio de la tensión que los rodeaba. Desde la entrada de la mansión, la voz de Marisol resonó nuevamente. ¿Dónde está Julia? En su habitación, señora, respondió otra voz, probablemente de uno de los empleados. Dolores y Esteban se detuvieron en seco. Vamos por otro camino, susurró Esteban, dándose la vuelta y conduciéndola hacia una puerta lateral. Justo cuando salían, un ruido hizo que Dolores se estremeciera. La voz de Marisol se acercaba. Esteban, ¿dónde estabas? El hombre tragó saliva y se giró lentamente. Estaba revisando la despensa, señora. Dolores aprovechó el instante de distracción y se deslizó por la puerta, escondiéndose tras una pared. Contuvo la respiración mientras escuchaba la conversación. Bien. Espero que todo esté en orden, dijo Marisol con ese tono afilado como un cuchillo. No quiero sorpresas desagradables. Dolores sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No las habrá, señora, respondió Esteban con voz neutra. Hubo un silencio que pareció eterno, y luego el sonido de tacones alejándose. Dolores exhaló muy despacio, con el corazón aún acelerado. Esteban reapareció a su lado unos segundos después. Eso estuvo cerca, murmuró. Ahora debemos encontrar a Julia. Dolores asintió y lo siguió, aún sintiendo la adrenalina en el cuerpo. Julia estaba en su habitación, revisando documentos cuando escuchó que alguien tocaba suavemente la puerta. ¿Quién es? Soy Esteban, respondió él. Necesito hablar contigo. Después de un momento de silencio, la puerta se abrió y Julia lo miró con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? Entonces, vio a Dolores detrás de él. Julia frunció el ceño aún más. ¿Quién es ella? Dolores dio un paso adelante. Soy la madre de Ricardo. La enfermera parpadeó, sorprendida. Miró de reojo a Esteban y luego volvió la vista a Dolores. No debería estar aquí, si la señora Marisol se entera, Marisol está matando a mi hijo, la interrumpió Dolores, su voz firme, aunque temblorosa de rabia. Julia pareció tambalearse por un momento. ¿Qué está diciendo? Dolores avanzó un paso más, mirándola directo a los ojos. Tú eres quien le da las medicinas a Ricardo. Dime la verdad, ¿realmente lo están ayudando o lo están destruyendo? Julia pareció dudar. Sus manos temblaban. Yo, no sé, por favor, susurró Dolores, su voz quebrada. Lo vi con mis propios ojos. Mi hijo se está muriendo. Julia apretó los labios y desvió la mirada. No puedo hablar aquí, dijo finalmente. Si me descubren. Dolores sintió un destello de esperanza. Entonces dime dónde y cuándo. La enfermera respiró hondo y murmuró, mañana, cuando Marisol salga. Nos encontraremos en el jardín trasero. Dolores asintió. Gracias. Julia no respondió, solo cerró la puerta con rapidez. Dolores intercambió una mirada con Esteban. Un paso más, susurró él. Pero esto aún no ha terminado. Dolores lo sabía. La batalla apenas comenzaba. Dolores pasó la noche en vela en un pequeño cuarto alquilado en un modesto hotel del centro de la ciudad. El bullicio de la calle se filtraba por la ventana, pero su mente solo podía pensar en Ricardo. Lo había visto con sus propios ojos. Su hijo estaba muriendo. Cada vez que cerraba los ojos, lo imaginaba de niño, corriendo por los campos de Oaxaca, su risa llenando el aire. Ahora, en cambio, estaba atrapado en esa casa, consumiéndose en silencio. No puedo dejarlo ahí. Cuando el sol comenzó a asomarse, se levantó de la cama con una decisión firme. No tenía dinero, no tenía aliados poderosos, pero tenía algo mucho más fuerte, el amor de madre. Ese día, se mantuvo cerca de la mansión, observando discretamente los movimientos de la casa.
A la misma hora de siempre, Marisol salió en su lujoso auto, rodeada de su seguridad. Dolores supo que era el momento. Caminó con paso firme hacia la parte trasera de la casa, donde la esperaba Julia, nerviosa y mirando hacia todos lados. «Gracias por venir», dijo Dolores en voz baja. La enfermera asintió, pero su expresión era de preocupación. «No tengo mucho tiempo». Dolores no quiso perderlo. «Dime la verdad. ¿Qué le están dando a Ricardo?» Julia respiró hondo y sacó un pequeño frasco de su bolso. «Este es uno de los medicamentos que Marisol insiste en que tome. No sé exactamente qué contiene, pero cada vez que se lo doy, Ricardo empeora». Dolores sintió un escalofrío. «¿Podrías hacer que deje de tomarlo?» Julia la miró con miedo. «Si Marisol se da cuenta, me echará, o algo peor». Dolores la tomó de las manos. «Si seguimos así, Ricardo morirá. Ayúdame, Julia. Por favor». La enfermera bajó la mirada, luchando con su conciencia. Finalmente, susurró: «Voy a intentar reducirle la dosis, pero eso no será suficiente. Hay que sacarlo de aquí». Dolores sintió un rayo de esperanza. «¿Cómo podemos hacerlo?» Julia miró hacia la mansión y luego a Dolores. «Mañana en la noche. Habrá un cambio de guardia. Será nuestro único momento». Dolores asintió. «Estaré lista». Julia le apretó las manos una última vez antes de alejarse con rapidez. Dolores respiró hondo. Por primera vez desde que llegó a la Ciudad de México, sentía que tenía un plan. Mañana, sacaría a Ricardo de ese infierno. Mañana, todo cambiaría.